Somos Rosita y Tomás, abuela y nieto. La muerte de mi hija, la mamá de Tomás, marcó nuestra relación y la volvió más honda y más cercana. Desde ese vínculo nace Diálogos sin Tiempo, un podcast donde hablamos con personas de distintas generaciones y trayectorias sobre los dilemas que atraviesan la vida. Exploramos lo valioso y lo difícil del amor, la fama, la vejez, la muerte y de muchas otras tensiones que nos inquietan. Conversaciones íntimas y honestas, contadas desde la experiencia personal de cada invitado. En mi caso, yo estoy convencido que yo aprendí a hablar la lengua abuela, como dice la gran poeta argentina Katia Vázquez, y es que más que la lengua materna, yo aprendí de las palabras, aprendí a leer y aprendí a hablar y a comunicarme. Fue con la lengua que me transmitieron las abuelas, que fueron quienes me criaron. Creo que te pasa algo así también a ti, que fuiste tan cercana a tu abuela María. Muy conscientemente decidí ser antropóloga para no ser artista, porque desde chiquita era lo que se esperaba de mí. También ser artista o ser actriz, digamos, a mí me encantaba la actuación, el teatro y todas esas cosas que ustedes me ven haciendo. Y me rehusé. Esa fue mi, ¿cómo dices? Rebeldía amorosa. Sí, el parricidio amoroso. Eso fue mi parricidio amoroso. Hoy conversamos con nuestros invitados, ambos descendientes de artistas muy reconocidos, sobre el conflicto que puede generar el legado familiar vivido entre la herencia que impulsa y la necesidad de abrir camino propio. Federico Díaz Granados, poeta y gestor cultural, ha construido una obra sólida durante casi 3 décadas. Sus libros más recientes son Las prisas del instante, publicado por la editorial española Pretextos, y Grietas de la luz por el Fondo de Cultura Económica. Dirige la biblioteca y la agenda cultural del Gimnasio Moderno, donde lidera programas de lectura, tertulias, premios y encuentros poéticos. Hijo del escritor José Luis Díaz Granados, ha hecho del diálogo con su tradición un impulso fértil hacia una voz propia. Antonia Roda es antropóloga de los Andes. Inició estudios en arquitectura, donde participó en el colectivo Las Arquitercas, crítico del machismo y del pensum de la facultad. Pertenece a Tropical Lab, una red interdisciplinaria de justicia socioecológica urbana. Nieta de pintor e hija de actor, Antonia toca y compone, pero su apuesta profesional se orienta a la antropología social. Entre la herencia artística visible y su búsqueda personal, ensaya un camino propio sin estridencias. Teniendo en cuenta la trayectoria de Federico y de Antonia, vale la pena traer la voz de Natalia Ginzburg, esa gran escritora italiana del siglo pasado, que pensó la familia en esa tensión entre lo que nos marca y lo que intentamos elegir por nosotros mismos. Y en ese libro tan bello, Las pequeñas virtudes, escribió: de la familia no nos libramos nunca. Incluso cuando creemos haber escapado, seguimos hablándola por dentro. Tal vez de eso se va a tratar hoy, de explorar cómo la presencia de la familia nos impulsa o nos limita. Lo veremos. Pues qué alegría, muchas gracias y qué grato que nos pongan a conversar con Antonia desde 2 generaciones sobre tantos asuntos que yo siento que nos unen finalmente. Bueno, entonces empecemos por Antonia. Antonia, yo conocí a tus abuelos, Juan Antonio Roda, ese gran artista plástico y grabador principalmente, y a tu abuela, María Fornaguera, autora de literatura infantil, que entre otras me regaló uno de sus libros alguna vez, Juancho Venga, y me tocó ver cómo tenía una inmensa presencia en el ámbito artístico nacional. Quiero preguntarte cómo esa historia cultural ha marcado tu identidad, si la ha marcado, teniendo en cuenta que no alcanzaste a vivir con ellos. Sí, es una muy buena pregunta. Pues yo alcancé a crecer con mi abuela, con María. Mi abuelo
siempre fue una sombra que además se fue como develando a través de la voz de otras personas, precisamente de personas mayores que se acercaban a decirme, conocí a tu abuelo, y tu abuelo era así, y tu abuelo, y me he creado como ese retrato de él, porque es algo que además no suelo preguntarle a mi familia. No sé muy bien por qué, creo que puede estar relacionado con esa cita que leían al comienzo. Em, pero con mi abuela jugábamos mucho al teatro, a hacer teatro. O sea, yo pasé una infancia como de aprender obras, sobre todo obras Porque era autora de rusas. teatro infantil también. No alcancé a conocer, mira que nunca he leído nada más de mi abuela que una traducción que hizo de Tristán y Isolda. Esa es la verdad, pero sí he tenido muy cerca sus libros. Y poco a poco he ido conociendo también que era algo que también hacía ella fuera de la casa, con los niños del barrio, con los niños de Suba, etcétera. Como el teatro como una forma de acercarse a la cultura. Pero creo que es algo de lo que siempre he estado empapada, a pesar de no haberlos conocido. Y de alguna manera eso ha marcado tu identidad, esa presencia cultural. Sí, mucho, mucho a pesar de que le huya. O sea, yo siento que yo siempre he estado buscando las ciencias, la biología, la física, la ingeniería, y siempre he terminado acercándome como a esas relaciones de ciencia, arte y tecnología. Y eso se lo agradezco mucho como a esa formación cultural que me dieron en la familia. Creo que también tener cerca el arte me ha dado una sensibilidad muy particular, como frente no solo a la estética, sino como a, sí, a las formas de comunicar las cosas. Pero sí es algo que me ha acompañado. Bueno, y Federico, continuando en esta exploración, tú creciste sabiendo que García Márquez era no solo un referente literario como el de tantos escritores, sino también un nombre que circulaba en la familia. Cuando un personaje de esta dimensión como García Márquez pertenece a la historia familiar, ¿es un estímulo para escribir o puede convertirse en una vara silenciosa con la que uno se mide? Pues mira, yo he percibido que tanto a mi padre como a mí nos ocurrió que la presencia de García Márquez fue un estímulo. Yo crecí entre adultos, yo crecí en una casa donde todos los días había una reunión, había una tertulia, donde ibas tú, donde iban tantos escritores, donde se formaron tantos proyectos como el caso de la revista Sésamo, como el Papagayo de Cristal, como la Generación Sin Nombre, o sea, tantas cosas que se gestaron como alrededor de esas tertulias donde además se hablaba de política, se hablaba de literatura, se hablaba de tantos asuntos donde había conflictos, donde había peleas, donde había discusiones, en fin, y eso fue un poco lo que yo recibí y para mí desde muy pequeño ese mundo de los adultos era el mundo normal, era el mundo donde yo me sentía pues cómodo desde que estaba muy chiquito. El hecho de que estuviera García Márquez, por supuesto antes de que ganara el Nobel, pero ya era una figura universal, pues yo de niño no era consciente de eso. Para mí era el primo de mi abuela, era el primo de mi abuela Margot, y como tal, yo veía que mi abuela le escribía unas cartas a partir de unas preguntas que él le hacía, él la llamaba por teléfono y le decía, necesito que me respondas preguntas muy puntuales sobre la familia, y ella le contestaba unas cartas extensas que ahora están en el archivo del Harry Ramson Center allá en Austin y que fueron expuestas en la Biblioteca Nacional y ha sido una delicia recuperar esas cartas, donde incluso dice aquí te adjunto un dibujo que hizo mi nieto Federico de la última portada de tu libro, alguna cosa que había pasado, no sé si con crónica de una muerte anunciada, que yo debía tener unos 6 o 7 años cuando salió. El asunto es que para mí era lo más normal. Cuando Gabo gana el Nobel en el 82, recuerdo muy bien haber escuchado la noticia listándome para el colegio, 6 a.m., 9 a.m. de Caracol, Yamid Amad era quien llevaba ese programa y me acuerdo de la noticia, urgente, urgente, Gabriel García Márquez, Premio Nobel de Literatura. Y yo me emocioné mucho como una cosa importante, pero no tenía la conciencia ni de la grandeza ni de la universalidad de lo que estaba ocurriendo. Yo llego al colegio ese día
y la profesora de español nos pregunta a los niños, estamos en segundo de primaria, nos pregunta, ¿ustedes saben qué gran acontecimiento pasó en la literatura hoy? Y yo con toda la naturalidad dije que el primo de mi abuelita se ganó el premio Nobel de Literatura. Inmediatamente me mandaron al departamento de psicología. La psicóloga pues habló conmigo durante horas de cómo yo me imaginaba a García Márquez, que yo pintara a García Márquez, y tuvo mi mamá que ir al colegio con fotos diciendo es que el niño está con García Márquez porque todo lo que dice es cierto. Entonces, todo eso para ponerte en contexto que esta es una reflexión que hago ya en la edad adulta y la hago incluso con mi padre, y es que para mí fue definitiva una reunión. Una vez mi papá me rapta del colegio y es muy grato cuando el papá se lo lleva a uno a deshoras, ¿no? 11 de la mañana. Mi papá apareció a las 11 de la mañana para decirme que me fuera con él. Claro, cuando yo veo a mi papá me asusto porque uno siempre es culpable de algo. Entonces dije, o se murió alguien o me echaron del colegio. Pero no, mi papá me dijo, no, es que vamos a un almuerzo. Y me acuerdo que es un almuerzo en casa de Gabo, quien ya había retornado a Colombia cuando Belisario le da todas las garantías para que volviera a Colombia. Y yo me acuerdo simplemente que Gabo nos da mucha importancia a todos los participantes de la reunión, que siempre está mi papá, mi abuela, Mercedes, Gabo y estoy yo. Y Gabo nos hace preguntas a todos y a mí me trata con la misma importancia que a los adultos. Hoy en día, como digo, ya es una reflexión de la adultez. Yo creo que ese momento fue determinante para que yo escogiera la literatura como un camino de vida, porque yo no solamente estaba imitando a mi papá en las cosas que él hacía, papá hacía periódicos, hacía revistas, en fin, entonces yo trataba de imitarlo y hacía lo mismo, sino que ver esa importancia de Gabo y verlo en esa sencillez de entre casa, pues sí fue determinante para que yo dijera, quiero seguir este camino. Ah, qué bello. Sí, interesante. Increíble. Y Federico, en una entrevista que le hiciste a tu papá en Porque la literatura, el espacio de Gonzalo Mondulano, Sí. él en un momento te dice que tu poesía y la de él no se parecen y dice, es muy bello que ese parricidio haya sido tan fecundo. Entonces, ¿tú sientes que ese proceso de construir tu voz propia y un poco distanciada de la de él fue consciente o fue algo que se dio naturalmente? Yo creo que en parte fue consciente, en parte fue como aleatorio, y es, pues todos tenemos que hacer un parricidio y todos tenemos un momento de rebeldía con nuestros padres. El asunto particular mío es cómo soy parricida con un papá tan amoroso, con un papá que saltando matones, superando obstáculos, todas las vicisitudes de una persona que se dedica a la literatura sin haber terminado una carrera, en fin, y pues nunca me faltó nada en esa infancia. Mi infancia estuvo llena de momentos maravillosos, pero también de regalos, obsequios. Yo supongo que con el primer amor y consecuente desamor, escribí los primeros intentos de poemas, echando mano de lo que yo conocía que eran los poemas de Neruda, los poemas que venían en un tomo de una enciclopedia llamada El Mundo de los Niños, donde el primer tomo, Poesías y Canciones, tenía algunos de los más hermosos poemas de la lengua española. Era Salvat. Cuando ya yo tomo la decisión de escoger la poesía, pues lo escojo un poco también en rebeldía con mi papá, pero si mi papá es poeta, pues de qué manera yo podía ser parricida. Y era leyendo un poco el anticanon de la casa. Y yo creo que un poco en reacción a eso también empiezo a escribir en un registro y en un tono distinto. Pero no fue una cosa preconcebida, sino que empezó a darse y fue mi manera amorosa de ser rebelde. Pero interesante, interesante conocer ese camino. Sí, fue un poco, sí, llevándole la contraria. Entonces, si él decía que Neruda era el mejor poeta, yo decía que era mejor Vallejo y Vicente Huidobro. Si él decía que García Lorca y Alberti eran los mejores poetas de la generación del 27, yo decía que eran Salinas y Cernuda. Si él decía que el gran poeta mexicano era López Velarde, entonces yo decía que era Octavio Paz. Y era simplemente por llevar esa contraria. Pero era una manera amorosa de hacer ese parricidio.
Claro. con un papá amoroso como tú lo conoces. Pero súper amoroso. Bueno, Tomás, ahora te tocó el turno. Eh, Tú creciste entre libros, conversaciones largas, una sensibilidad muy presente en la familia. Una mamá escritora, un abuelo escritor, ambos de nicho, pero con mucho prestigio, y dos tíos de proyección nacional con su obra, una tía en el mundo de la historia del arte y un tío en el mundo de la sociología. Eh, ¿De qué manera ese legado familiar ha sido para ti un impulso, un freno a la hora de imaginar tu propio camino? Y siento que me ha impulsado sobre todo porque nunca he sentido como una idea de deber ser o como una vara con la que medirme o algo que necesite como demostrar. Eh, Porque siento que en la familia no se ha dado mucho eso, sino que me han pues mucho dejado ser y como impulsado a que busque yo lo que quiera y como a tener mis intereses. Y ha sido más un estímulo en el sentido de que pues veo estas pues proyecciones, como esta gente tan talentosa y como en distintos medios y como haciendo las cosas muy cada quien a su modo. eh, que me veo más es con estas posibilidades y como con cosas de donde agarrarme o de donde apoyarme. Mi modelo son más mi mamá o mi abuelo en el sentido de que eh, ellos pues han tenido menos proyección. Mi mamá por lo menos me lo decía que era una suerte de decisión para no tener que trabajar demasiado y poder estar conmigo y poder ver películas y poder estar en la casa como que siento que tener una vida también rica en el día a día y como poder disfrutar de la intimidad es algo que me interesa, como también algo que me llama mucho. Eh, y en ese sentido, pues siento que quiero algún reconocimiento, quiero pues como hacer algún tipo de obra, igual el arte me llama, el cine sobre todo, pero escribir igual también eh, lo veo como una posibilidad, pero sin sentir que tengo que ser una figura muy reconocida o que cumplir unas expectativas porque no las siento así de impuestas ni de fuertes, como podría ser en otros casos. Y Toña, ¿te ha pasado que la gente asume cosas de ti solo por tu apellido? Un montón, un montón. Sí, incluso recuerdo una compañera en la universidad que, era mi monitora, realmente no era una compañera, y que cuando la profesora estaba leyendo los nombres en las listas, dijo, ay, Antonia Roda. Ah, debe ser de los Rodas, ¿será hija de Ana o será hija de Marcos? ¿De cuál será? Y se me acerca esta compañera, pues que viene de otro mundo, como de un contexto del barrismo social, de un contexto de vereda, campesino, y me dice, no, Toña, a usted le toca hacer cosas grandes. Y siento escuchándolo, era un poco lo que pensaba, como que creo que es un miedo que he tenido desde muy chiquita, como a... claro, uno romantiza mucho la vida del artista a veces cuando no la conoce y uno confunde mucho virtud y fama, ¿no? O incluso dinero y fama o estilo de vida y fama. Y mi papá también se mueve por el mundo del arte. Mi papá es, pues además de actor, es marquetero. Sí, tiene una marquetería pues en la calle de los Roda, Santos. claro, El mismísimo. muy reconocido. El inigualable Olegario. Para el curso Olegario. Sí, mi tío Marcos, pues también artista, y mi hermana atrás del hecho también tomó ese camino, entonces he visto un poco como el reto también de esa firma y de ese apellido. Entonces sí, creo que desde chiquita sí he sentido como a diferencia tal vez de lo que cuenta Tom, sí he sentido un deber ser. Y como que a uno hacía un mamarracho en el colegio y le decía, no se le nota la vida artística. Y lo peor es que sí, o sea, si uno le escape, como que yo pues dibujo bonito y la verdad me encanta el arte, me encanta el cine.
pero es un mundo que yo voluntariamente he estado evadiendo a toda costa. Siento que ahorita estoy en ese proceso de reconciliarme. Yo crecí en este barrio en Suba que adoro, que se llama Casablanca. Es de los primeros barrios de la historia de Suba urbano. Y ahorita estoy como empezando a salir al barrio porque esa fue otra cosa como de crecer en un contexto privilegiado, y es que la vida me llevó como a unos centros de enseñanza y aprendizaje muy específicos que agradezco un montón, que me dieron como un conocimiento sobre ciertas formas de cultura, pero ahorita he querido salir al barrio y mirar. Y el caso es que he estado conociendo a las mujeres mayores de mi barrio, que es algo que nunca había hecho, que están además en unos contextos muy específicos, en la huerta, en la biblioteca comunitaria, en estos espacios de cuidado, y recuerdan a mis abuelos. Y no desde la forma que lo han recordado todas las otras personas que he conocido, ¿no? Como, el maestro Roda, claro, yo tengo un retrato de mí, sino como así. Sí, el maestro Roda, él era como famoso, pero yo recuerdo que la señora María era amiga del cura de la iglesia y preparaban las novenas navideñas y hacían obras de teatro con los niños. Y de repente mis abuelos o mi abuelo, que cuando iba llegando en su carro a la suba rural iba recogiendo como a las señoras para subirlas a la montaña, y de repente empiezo como a tener este nuevo recuerdo de mí, pues recuerdo implantado a mis abuelos que nunca nadie me había entregado porque estaban en el mundo de la fama y el éxito, de unas personas con una voluntad comunitaria de impartir cultura, que es lo que tiene el arte también, ¿no? Como esta voluntad de acercarse a las sensibilidades de la gente y como de crear algo que conecte, que pues eso es, ¿no? Eso es el arte, además de como de éxitos y de apellidos y de cosas. Entonces también por eso me he reconciliado, como que estaba empezando a entender que no, pues que no es por nada que mi abuelo sea un artista reconocido, que mi abuela sea una escritora reconocida, Claro. sino que fueron unas personas como con una conciencia sobre lo importante, como sobre que curiosearon, porque eso es artista, ¿no? Que los artistas a mí me daban jartera cuando era más joven, sigo siendo joven, pero cuando era más joven, porque son muy ensimismados, a veces egocéntricos, a veces es gente difícil, o sea, como que objetivamente no es la gente más carismática en muchos aspectos, pero ahora lo veo como una virtud, como este ser sensible ante un mundo que de verdad es preocupante, y como de saber comunicar cosas que nadie se está tomando el tiempo de decir, y hoy en día es cada vez más pertinente. Claro. Y en relación a eso que vienes diciendo y esa dualidad de aceptar ese legado y defenderte de él, ¿ha habido algún momento en el que hayas pensado en mantener un perfil al bajo para que no pensaran que tus oportunidades venían precisamente por ser Roda? Todo el tiempo, todo el tiempo, pero no, es que eso también es una pregunta como eso que implica, porque uno sigue un camino, ¿no? Como yo estudié en el Liceo Francés, me gradué entré a la Universidad de los Andes, me volví antropóloga, saqué un título y luego uno como que sale al mundo laboral, y a todos los lados en los que uno llega como buscando crecer profesionalmente, igual hay una relación. O sea, yo me he dedicado a la gestión cultural desde el sector público, que adoro y detesto. Creo que cada vez he perdido años de oro, no quiero de experiencia, perdí años de vida. Pero ha habido rodas en el sector público que han hecho cosas maravillosas, entonces obvio, cada vez que alguien me ve es como, pues obvio. Y si hago algo mal, ¿sí ven por qué? Y eso que es rodado, o sea, hago algo bien, pues obvio. O sea, ha sido muy complejo, pero no, claro, decidir mantener ese perfil bajo es cortar de tajo como todo el camino que se ha ido construyendo. No sé si decir me he ido construyendo, se me ha ido construyendo, pero que se ha ido construyendo a lo largo de mi vida, y creo que es algo que no, pues hoy en día ya acepto que es algo que no, y que no quiero tampoco ocultar. O sea, yo ahorita igual, como en los procesos en los que estoy entrando ahorita, que es eso, como intentar, como entrar más como en los procesos de base, y ya no tanto desde arriba, sino desde abajo, pues he intentado hacerlo mucho desde donde soy y nunca pretendiendo ser algo más. Como, este es mi legado y esto es lo que traigo.
Qué chévere, sí, chévere. Pero sí, claro que he intentado cortarlo de tajo numerosas veces. Pero es como el monstruo de Hércules que le cortan la cabeza y salen. Pero sí, claro. Bueno, abuela, ya hemos expuesto los tres, te falta a ti. Y bueno, tú creciste en una familia igual menos expuesta de alguna forma, pero igual con ciertos personajes pues particulares. Pero sientes que ese legado familiar te, te dio más posibilidades o te frenó un poco ante lo que querías. Bueno, realmente yo no he tenido el legado familiar que ustedes han tenido. Yo crecí en una familia muy culta, humanista, con gran sensibilidad artística y con excepción de un tío que tuvo, digamos, cierta proyección, no, cierta no, que tuvo mucha proyección, eh, los demás eran personajes amantes de la literatura, del arte, pero no creadores. Entonces, en ese sentido, yo no tengo ese peso, pero fíjate que lo que a mí sí me marcó de alguna manera fue ya mi casa. Porque mi hermano mayor fue un hombre extraordinariamente inteligente y talentoso que se malogró. Desafortunadamente su vida se malogró, pero sí me influyó demasiado, él me llevaba 3 años. Yo me dejaba impregnar como de sus parámetros, y sus parámetros eran, primero que había que ser absolutamente original, que era un valor de la época, la originalidad absoluta. Pues crear de la nada, eso es imposible, pero pues en ese momento había que producir algo que nadie hubiera producido, eso es algo imposible, y que había que llegar casi a la perfección en lo que uno hiciera. Yo desde muy niña empecé a escribir, desde los 12 años. Pues cositas regularísimas a esa edad, pero digamos muy interesada en la literatura. Y con esos parámetros, eso me marcó como tú no te imaginas, como no te imaginas, pero tenía esa cosa de ser original, por un lado y por el otro, de ser grande, o sea, genial. Es que un pibe obsesionado con la genialidad. Entonces, a mí, realmente, no el legado, pero sí la influencia familiar, refiero a la literatura. Nunca me volví a escribir, pero bueno. Federico, tú, en Grietas de la Luz, que es tu último libro de poemas, conmovedor, bellísimo, recreas las voces de tus abuelas, la casa, que es muy impactante, como esa manera de conmemorarla, y también el deterioro del recuerdo. Y quiero preguntarte sobre algo que ya empezaste a desarrollar en una entrevista que te hicieron en el País América, y es hasta dónde esa memoria ha influido tu manera de situarte en el mundo. Sí, sin duda, yo le debo a mis abuelas mucho de la mirada y de mi lugar real en la vida y en el mundo. Grietas de las Luces, eso es un homenaje a esas voces de las dos abuelas que perdieron la memoria y que al perder la memoria, pues lo primero que perdieron fueron las palabras. En eso quiero conectar con algo que tú mencionaste al comienzo, que fue citando a Natalia Ginsburg y citando como todo ese mundo de lo que uno le debe al linaje. Ella también habla del léxico familiar y habla de cómo las familias tienen un idioma interno y en este caso las abuelas son como las dueñas de ese conocimiento, de ese saber, pero también de esa lengua. En mi caso, yo estoy convencido que yo aprendí a hablar la lengua abuela, como dice la gran poeta argentina Katia Vázquez, y es que más que la lengua materna, yo aprendí de las palabras, aprendí a leer y aprendí a hablar y a comunicarme. Fue con la lengua que me transmitieron las abuelas, que fueron quienes me criaron. Creo que te pasa algo así también a ti, que fuiste tan cercana a tu abuela María. Entonces, yo en ese sentido reconozco que vengo más de esa lengua abuela. Razón por la cual también, al perder ellas la memoria,
y al perder las palabras, yo siento una forma de la orfandad, y es que sentí que perdí, se fue perdiendo y desmoronando y erosionando ese mundo de la infancia y ese mundo de la niñez que fue tan luminoso gracias a ellas. Mi educación sentimental fue viendo las telenovelas al lado de ellas, las novelas mexicanas, las venezolanas, las colombianas de Julio Jiménez y Marta Ocio de Martínez y Bernardo Romero Pereiro y todos ellos. Todas esas telenovelas yo las veía con las abuelas. Entonces todo eso configuró de alguna manera también el mundo de mis emociones, de mis sentimientos. Aprendí a leer con ellas, aprendí a hablar con ellas. De hecho, hace poquito nos encontramos una grabación en un cassette de audio en que aparece mi voz de 5 años y mi hermana inmediatamente dijo, tú eres el niño tía que están buscando en las redes sociales, porque yo a los 5 años hablaba como mis abuelitas, ¿sí? Yo tenía los términos de ellas perfectamente grabados. Entonces, sí les debo mucho esa mirada del mundo a esas dos abuelas, insisto, que eran una especie de Úrsulas y Guarán, cada una en su casa, y que las dos costeñas, samarias, contadoras de cuentos, de relatos, de esos mitos fundacionales de las familias, y que al perder la memoria, pues todo eso se fue perdiendo, se fue yendo, y pues de alguna manera fue la metáfora también del derrumbe y la vejez de la casa, y un poco el largo adiós también a mi infancia, ¿no? Ese adiós a la infancia y ese adiós a ese mundo luminoso. Toña, tú creciste en esta finca en Suba de la que hablabas ahorita, como en esta especie de colonia familiar. ¿Sientes que pues criarte ahí te dio una identidad familiar fuerte o al contrario querías un poco escapar? Pues es muy interesante, no sé si divertido, pues a veces divertido, pero mis abuelos pues migraron de España y siempre han sido migrantes y eso es algo que mi familia ha cargado de, sí, de herencia, además que Roda, no sé si sabían, es un apellido nuevo. O sea, mi abuelo era Rodríguez Roda y se cambió el apellido para, yo creo que para firmar más rápido, no sé si es un nombre como que pega más, suena definitivamente mejor. Em, entonces esa llegada a Suba es, también es, o sea, mi abuela lo narraba casi que como un viaje del héroe. Mi abuela era ávida lectora del Quijote de la Mancha, se lo leía una vez al año religiosamente. Y la casa se llama Montesinos, que entiendo que ese es un lugar del Quijote, yo nunca me lo terminé. Pero fue un poco como el paraíso al que llegó mi familia después como de toda esta peregrinación, en el que decidieron construir la primera generación Roda, un poco también haciendo esta referencia a García Márquez, ¿no? Como este territorio en el que empieza la fundación de una familia, bajo sus reglas. Creo que también mis abuelos tenían un poco como este sueño rojo, muy rojo, como de vivir en comunidad, de construir en comunidad. Creo que también crecer cerca a mi familia, pensarse en comunidad y pensarse como en bloque ha marcado mucho mi identidad. Porque hay otra cosa muy divertida de haber crecido ahí, es que mis abuelos pues trajeron la cultura española, catalana, creo que es no española la cultura catalana. Es bien Sí, distinta. cortemos esa parte. Entonces, por ejemplo, pues no se celebra la Navidad el 24, sino el 25, que es esta tradición catalana, con esta gastronomía, con estas canciones, con estos villancicos particulares, con el pesebre que tiene un personaje, ¿saben del Caganer? Claro. Que tiene el Caganer, ¿no? Es un señor que hace popó en el espacio público. Y que lo hay con todo, o sea, Hay de todas las formas. Hay de todas las formas, Bueno, Tomás, tú ahora me decías que toda esa historia familiar sensible y ligada a la cultura te estimulaba. Pero quisiera saber si en algún momento te preocupa no estar a la altura de ese legado familiar o no encontrar una voz verdaderamente tuya. Sí, ahí sí. Sobre todo no estar a la altura, porque como contabas tú que te pasaba a partir de Héctor Juan, de tu hermano, yo no sé realmente de dónde viene, pero también siempre he tenido chiquito más, de alguna forma he podido romper de a poco con eso, pero esta idea de
tener que hacer cosas geniales o no hacer nada, como... ¿Cómo dice yo? Entonces, si me da susto, pues como quedarme en este miedo, como seguir esperando a la genialidad o como a la perfección y que nunca me arriesgue a hacer cosas pues imperfectas, pero buenas o pues interesantes o como que me llenen de alguna forma. Eh, eso lo veo no encontrar una voz propia, no tanto porque pues coincido igual con lo que han dicho, que pues la voz propia igual es nutrida de, pues de mil partes y como que uno igual, si nada es realmente original, eh, pero digamos que no siento como una herencia muy fuerte de tener que seguir una voz particular o copiarme de algún lado, sino que sí siento que igual dentro de lo poco que he hecho de escribir o de filmar, como cosas así, encuentro pues como algún lenguaje propio y como que me siento bien pues con esa voz que tengo, pero si se me dificulta exponerme y mostrar las cosas y como tener algo acabado, me parece casi imposible porque pues siento que nada va a llegar a la perfección y que no va a estar a la altura de, sí, como de esa genialidad que imagino en un ideal. Esta risa que me Orfeo me has visto ir creciendo. Es porque yo no me imaginaba que me fueras a decir eso cuando pensé en esta pregunta. No, me encanta. No, este podcast nos ha servido, aunque tú y yo conversamos mucho, a conocer muchas cosas tuyas, fíjate. Bueno, pues sí. Federico, en la poesía como talismán, escribes un texto en el que evocas como tus papás, tu mamá y tu papá, te leían y lograban que la literatura, y dices textualmente, fuera para ti una enorme montaña rusa de emociones y vértigos. Y más adelante en el texto dices, recuerdas cómo tú a los 12 años de tu hijo le leías los libros de la infancia y querías que la literatura fuera para Sebastián, textualmente, que Sebastián encontrara, perdón, en tu biblioteca alguna de mis risas o mis lágrimas detenidas en alguna página para siempre, según Bello. ¿Cómo se vive ese paso de recibir una tradición literaria a transmitirla? Pues yo creo que fue una herencia tan hermosa, tan llena de cariño, de afecto, esa manera en la que mi papá me leía no solamente los poemas, sino que me contaba la vida de sus poetas favoritos, que yo terminaba aprendiéndome de memoria, y cada vez que él me narraba esa vida de los poetas, para mí era como una película, era como asistir a una película. Entonces, de hecho, yo le decía, repíteme la vida de Pablo Neruda o repíteme la vida de García Lorca, y ya yo le podía decir, oye, hoy omitiste, hoy se te olvidó hablarme de este episodio, que era el que yo estaba esperando con ansias que me contara, que era, no sé, el paso de Neruda por la cordillera de los Andes, cuando huyó de González Videla. Entonces yo quería que me contara eso. Entonces, de la voz de ellos, leyéndome cuentos, leyéndome poemas y contándome la vida de los poetas favoritos de mi papá, pues yo aprendí a edificar un mundo donde pues había muchas emociones y donde había, por supuesto, esa montaña rusa. Yo quise transmitirle eso a Sebastián un poco porque, así como ahora que se habla tanto de las genealogías familiares, de uno sanar esas heridas que vienen en el ADN, en fin. Ahora que se habla tanto de eso, pues yo tengo que hablar que para mí ha habido siempre una gratitud con ese linaje y que a veces uno dice, yo quisiera no repetir lo que hicieron mis padres conmigo, en este caso, yo quisiera repetir exactamente todo lo bueno que ellos hicieron o todo lo bueno que yo sigo recordando de una manera muy entrañable y de una manera muy amorosa. Entonces yo quise repetir exactamente y replicar exactamente lo que ellos hicieron conmigo, no solamente con las lecturas,
no solamente con hacer el esfuerzo de haber comprado en su momento enciclopedias, libros, de iniciarlo en el mundo del cine, en el mundo de la apreciación del arte, en fin, sino incluso de repetir un ritual que tuve la alegría de hacerlo, como de ir y llevarlo de sorpresa donde García Márquez, como hizo mi papá en su momento cuando me sacó del colegio, y en un viaje que tuve a México a una feria del libro en el Zócalo, coincidió con la semana del receso, él estaba todavía en primaria, coincidió con la semana del receso, Sebastián no conocía a García Márquez, y yo simplemente le dije, acompáñame a dejarle una encomienda a un poeta colombiano. Nunca le dije mentiras, él era pues nuestro gran poeta, nuestro gran fabulador, nunca le dije mentiras a Sebastián, le dije acompáñame. Sebastián me miró como con un poco de pereza, dijo, quién sabe a casa de quién me va a llevar, de esos amigos absurdos que tiene mi papá, que él pues ha conocido muchos, y pues yo había también como fabricado toda una escenografía previa, había comprado el único libro que había leído Sebastián en ese momento en el colegio de García Márquez, que era Relato de un náufrago. Conseguí una edición de Ediciones Diana, y nada, llegamos a la Casa Fuego 144, timbramos y nos abrió Mercedes, y cuando llegó Mercedes dijo, mira, ahí está tu primo. Sebastián se queda mirando y dice, no lo puedo creer, no lo puedo creer. Y fue un momento muy, muy bello que yo también comparo, porque cuando yo conozco a esa misma edad, digo, veo a García Márquez siendo muy niño. En ese momento es el escritor de moda que acaba de ganar el Nobel, es quizá el escritor más importante del mundo. Pero cuando Sebas lo conoce, pues está conociendo ya es un clásico. A diferencia mía, en ese momento ya Sebas está conociendo un clásico, a un Homero, ¿sí? Y Sebas se emociona muchísimo, y ya García Márquez está perdiendo la memoria. Está perdiendo la memoria, y mi visita, pues finalmente es una visita a Mercedes, y Sebastián termina hablando como si fuera un niño, con gran familiaridad con García Márquez. García Márquez empieza a decirle cosas como, imagínate, le dice a Sebastián con toda la confianza, tengo una corbata acá adentro que me la hacen poner cuando viene gente importante, ¿sí? Dice como, pero como si tuviera la misma edad, me la hacen poner cuando viene gente importante. Al final yo iba con el poeta Juan Felipe Robledo, íbamos a esa visita, y al final, pues el par de glotones que somos Juan Felipe y yo preguntamos, oye, Mercedes, por acá cerca, ¿dónde hay unos taquitos, unos buenos taquitos? Y Mercedes dijo, aquí cerca queda un Califa, vayan al Califa, está aquí a 3, 4 calles. Y pues García Márquez se fue poniendo, Gabo se fue poniendo el saco y dijo, yo me voy con estos muchachos. Y ella dijo, no, tú te quedas, tú ya no puedes salir, ya está muy tarde. Pero él estaba feliz de salir con esos 3 amiguetes que lo estaban visitando. Haberle podido repetir ese ritual a Sebastián, casi que de una manera idéntica como mi papá lo hizo conmigo, para mí ha sido como una de las grandes satisfacciones de la vida. Y Toña, volviendo a lo que expresabas al principio de ese, como ese deseo de romper un poco con el arte familiar, o pues de algún lado el apellido, ¿sientes que al haber optado por ser antropóloga social como apuesta profesional, fue un poco buscando distanciarte de esa herencia familiar también? Definitivamente. Definitivamente. Sí, pues yo siempre concebí el arte como algo que hoy en día me arrepiento. Y ahora lo entiendo muy distinto, pero como algo muy individual. El arte como una búsqueda interna, y como un poco lo que te contabas, como un camino que uno se hace uno mismo y uno responde por uno. Y yo muy rápidamente en las ciencias sociales, en la antropología sobre todo, encontré lo contrario, como los otros. Me voy a encontrar el mundo, lo comunitario, la gente. Y además que las ciencias sociales, pues eso ha cambiado mucho hoy en día, ¿no? Ahorita arte y ciencias sociales, arte y antropología es todo un tema. Se mueve con un montón. Pero sí, como les decía, de ese monstruo que uno le corta una cabeza y salen dos, pues he terminado encontrándome con el arte como la forma más efectiva de llegar a lo comunitario y de comunicar problemas sociales. O sea, uno puede escribir un texto larguísimo sobre que el río Bogotá está vuelto nada, pero Entre Ríos hace una exposición
y uno entiende que hay un problema con el río y uno quiere dejar de lavar ropa, como con químicos. Pero sí, claro que sí. O sea, yo creo que ¿cómo se dice? Muy conscientemente decidí ser antropóloga para no ser artista. Porque desde chiquita era lo que se esperaba de mí. También ser artista o ser actriz, digamos, a mí me encantaba la actuación, el teatro y todas esas cosas que ustedes me ven haciendo. Y me rehusé. Esa fue mi, ¿cómo dices? Rebeldía amorosa. Sí, el parricidio amoroso. Ese fue mi parricidio amoroso. A mis 26 años de edad estoy entendiendo pues que el cambio social está en el arte comunitario y en el arte colectivo. Qué áspero. Sí. Abuela, ¿qué cosas querrías que yo heredara de ti, pues más allá de lo material? ¿Y qué cosas querrías que no heredara de ti? Bueno, empecemos por lo que no querría que heredaras de mí. No querría que heredaras de mí ese perfeccionismo y temo que lo estés heredando. Y ojalá que lo heredes, de verdad te lo pido. Porque estanca. O sea, uno puede hacer cosas normales y corrientes y pueden ser chéveres. Bueno. Aunque yo soy sociable en este sentido que convoco mucho para eventos, para proyectos, para grupos de estudio, para soy cusumbo sola o sea, no me gusta ir al cine sola, me encierro en la casa y me quedo tiempo sola. Y me pierdo de una cosa muy rica que es compartir de otra manera con los amigos. Y cuando me abro y lo resuelvo, ay, digo, eso es delicioso. Pero vuelvo y me decía, tú eres muy sociable, ojalá sigas con esa sociabilidad, ojalá. Ahora, ¿qué quisiera que heredaras de mí? Me encantaría, todavía estás a tiempo. Y es la pasión. O sea, apasionarte con cosas. Porque es que apasionarse le da sentido a la vida, le da alegría, le da perspectiva. Y lo hace a uno vibrar. O sea, si quisiera que no solamente que te gustaran cosas, sino que te apasionaras por cosas. A ti te encantan cosas, te encanta el cine, pero que te apasionaras. Eso es una cosa que me gustaría. Otra cosa que me gustaría que heredaras de mí, la constancia, el rigor para desarrollar proyectos, la metodología, y metérsele a fondo. Eso me encantaría que heredaras de mí. Y por último, en una conversación que tuvimos en esos días me dijiste algo que dije, es algo que me encantaría que Tomás tuviera y que ahora entonces te lo digo, y es la asertividad, ser capaz de poner límites, ser capaz de decir hasta aquí no, pero amablemente, sin generar tensiones. Eso me encantaría. Bueno, chévere, me gusta. Para cerrar, yo traje también una cita que siento que es interesante porque recoge un poco sobre todo cosas que Antonia o yo podemos estar viviendo. Es de Nico, un cantautor mexicano que es hijo de una actriz y un actor pues reconocidos en México, que dice: al final, yo soy quien soy hijo de actores y estoy orgulloso de eso. El distanciamiento se irá dando cuando la gente comience a conocerme por mi propio trabajo. Qué bello y qué cierto, ¿no? Esto fue Diálogo sin Tiempo, un video podcast que se publica quincenalmente los jueves. Si este espacio te resuena, suscríbete y acompáñanos. El próximo episodio, Campo o Ciudad, entre la calma y el movimiento, sale el próximo 16 de julio. Te esperamos. Somos Rosita Jaramillo y Tomás Rodríguez.